Hay también el óxido de magnesio, los álcalis y otro tipo de compuestos que le añaden ciertas particularidades al cemento, ¿no? Entonces, la idea es tratar de dosificarlos en las medidas convenientes a fin de que el cemento pueda tener la resistencia y el comportamiento que se quiere. Y para eso se requiere estudios, tecnología, pruebas de laboratorio y demás, ¿no? En un principio los romanos al mezclar la cal con otras cosas no se imaginaban los efectos que podrían tener si es que harían un estudio más profundo de esto. Simplemente lo veían como un aglomerante y listo, ¿no? Pero ahora se ha estudiado bastante y bueno, se entiende mejor los efectos que se puede añadir, bueno, las cosas que se puede añadir al cemento a fin de que pueda tener los resultados que uno desea, ¿no? Aquí se nos habla de la hidratación del cemento, que no vamos a entrar en detalle, pero sí vamos a hablar acerca de lo que es el calor de hidratación. Cuando el hormigón está fraguando y está terminando su fraguado, empieza a desprender calor, ¿sí? Que es una reacción química propia de la hidratación del cemento. Ustedes mismos cuando hurgan cemento y un poco de agua, sienten esa calor de hidratación, ¿no? Cuando hurgan cemento puro, también sienten cierto calor, ¿no? Porque se está hidratando el cemento, aunque con pequeña humedad, y eso genera hidratación. Este puede ser un problema, ¿sí? Puede ser un problema especialmente cuando se vacía hormigón en masa, ¿ya? Cuando hablamos de hormigón en masa, nos referimos a un muro de contención, ¿ya? Que trabaja por gravedad, o a un pavimento rígido, que es hormigón en masa, y ese calor de hidratación puede hacer que el cemento o el hormigón pueda tener un comportamiento no deseado. Podría generar fisuras, ¿no? Así que cuando se tiene mucho hormigón en masa, como una presa y demás, entonces conviene de que estos componentes principales del hormigón o del concreto puedan ser, perdón, del cemento puedan ser modificados, de tal forma de que el calor de hidratación no resulte ser un problema, ¿sí? Entonces, por lo general se empieza a dosificar todo esto de tal forma de que se puedan satisfacer las demandas locales. O sea, con todo lo que se hace en nuestro medio, no se tiene ese problema. Pero pudieran haber algunos tipos de obra que sí requerirían que se hagan ciertas modificaciones. Incluso hay empresas que tienen obras especiales y de magnitud que piden comprar no el cemento, sino los cuatro componentes ya elaborados del cemento y ellos empiezan a mezclarlos, ya sin necesidad de cocinarlos, ¿no? Sino lo empiezan a mezclar para formar su propia versión de cemento que se adecua y al proyecto o a la característica que quieren que tenga el concreto, ¿no? Eso, por ejemplo, ha pasado en las represas, ¿no? Entonces hay unas represas que se ha hecho, por ejemplo, en Comarapa, una represa grande, donde se ha comprado el clinker, la cal y la puzolana por separado, en silos. Y ellos mismos han ido mezclando esto, han ido mezclando para obtener su propia versión del cemento. En Misicuni algo parecido también se ha hecho, ¿no? ¿Y por qué? Porque el calor de hidratación era mucho y podía haber producido algunos daños al concreto, ¿no? Bien, eso con respecto al calor de hidratación. Bien,
Vamos a ver propiedades físicas y mecánicas del cemento. Vamos a empezar con los ensayos. Hablamos acerca del fraguado y el endurecido. El fraguado y el endurecido son dos procesos totalmente diferentes. Ahora miren esta definición que se nos da con respecto al fraguado. A ver, según este texto, ¿qué es el fraguado? ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Qué es el fraguado? ¿Mm? A ver, José Luis, ¿qué es el fraguado? El fraguado y que es un proceso donde queda medio húmedo, medio algo así, ¿cómo sería? A ver. Mm, Fíjate lo que está marcado ahí en el texto. ah, perdón. ¿Lo leo, Inge? Sí, Ah, bueno. El fraguado es una pérdida de plasticidad que sufre la pasta de cemento. eso. Pérdida de plasticidad. ¿Sí? Entonces, desde el momento que empieza a perder plasticidad el concreto, el hormigón, eso se llama fraguado. Ahí inicia el fraguado. Hay un ensayo que se llama las agujas de Vicat, ¿ya? Y aquí está mostrando lo que es una aguja de Vicat. Esto es una aguja, así como esas agujas para inflar pelotas, ¿ya? Que tiene un peso calibrado. Y aquí tiene una escala que mide en milímetros la penetración de esta aguja. Es decir, que tú subes, lo sueltas y ¡pum! Cae la aguja y se clava, ¿no? Estas son muestras cilíndricas donde está cemento puro mezclado con agua que se forma una especie de pasta, está húmedo, no está seco, con una espátula se lo coloca y se empieza a hacer estos ensayos de las agujas de Vicat. Entonces se coloca acá, se sube este vástago y se lo suelta y se ve cuántos milímetros ha penetrado. ¿Cuándo empieza el fraguado? Cuando la aguja no penetra más de 25 milímetros o una pulgada de la pasta. ¿Ya? Entonces tú, el primer ensayo, subes el vástago, lo sueltas y se entra todito. Entonces no está fraguando. Otra vez lo vuelves a hacer, a arreglar biencito, pasa una hora, otra vez el vástago, los sueltas y ¡bum! Se entra, pero penetra 30 milímetros. Ah, ya está empezando a fraguar, ¿no? Y cuando llega la aguja a menos de 25 milímetros, quiere decir de que el fraguado ha empezado. Entonces pongo el cronómetro, me fijo la hora, hasta que termina el fin del fraguado. ¿Cuándo termina el fraguado? A ver, Marta, ¿cuándo termina el fraguado? Cuando la aguja no deja marcas en la superficie. Eso, muy bien, Marta. Entonces, cuando lo golpeo, no deja ninguna marca. Quiere decir que ya ha terminado el fraguado. Entonces, ¿qué proceso empieza después del fraguado? ¿Mm? Dylan, ¿qué proceso empieza después del fraguado? Ah, no sé. El endurecimiento, ¿ya? Ok. Aquí está un gráfico que muestra las agujas de Vicat. Esta es la penetración de la aguja de Vicat. A las 3 horas, la aguja se entra todo, ¿no? Se entra todo, todo se entra la aguja, ¿sí?
A partir de las 3 horas y media se sigue entrando todo. Bueno, cuando a la cuarta hora, fíjense, la aguja ha penetrado bastante, ¿no? Después, a medida que pasa el tiempo, la aguja va penetrando menos, 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 hasta que casi llegando a las 7 horas ya no ha penetrado más. Ya ni deja ni marcas, nada, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo ha durado? 1, 2, 3. 3 horas y media más o menos ha durado el fraguado. Pero aquí es desde el momento donde se ha preparado la mezcla. Estas 3 primeras horas, la mezcla todavía era maleable. Se podía, hasta las 4 horas puedes todavía la mezcla moldear. Pero pasadas las 4 horas ya lo has arruinado. Si no has moldeado ya no sirve. Si empiezas a moldear la mezcla a partir de la cuarta hora, ya lo empiezas a dañar, ¿no? A arruinar. ¿Sí? Entonces, esto sucede por lo general en el cemento, pero no quiere decir que todos los cementos sean así. Hay algunos cementos que son diferentes, ¿no? Entonces, para ver si un cemento está bien, se tiene que hacer este ensayo y ver si tiene este mismo comportamiento. O tal vez el cemento no fragua, ¿no? Y demás. ¿Qué puede influir en este proceso de las agujas de Vicat? Uno, la finura del cemento, ¿sí? Dos, la temperatura del ambiente. Puede que estés en el trópico o en el altiplano, eso influye bastante. La meteorización, eso es cuando almacenas mucho tiempo, el ambiente empieza a influir en las propiedades del cemento, la humedad y demás, ¿no? La materia orgánica también puede producir esto. El agua que podría ser muy sucia o podría ser demasiado limpia también. Eso podría influir. Y claro, la humedad del ambiente. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene una influencia. Ahora, fíjense algunos conceptos que es importante entender. A ver, este de acá léelo, por favor, Ruth, ¿puedes leerlo? Falso fraguado. ¿Estás ahí, Ruth? ¿O sigues de viaje? Sí, 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 sigo aquí. A ver, léelo, por favor. Ya. Lo que está marcado, ¿no? Sí, Ya. Falso fraguado o endurecimiento prematuro. Se manifiesta por un endurecimiento rápido del hormigón poco después del mezclado. Si este es resultado de la deshidratación del yeso durante el proceso del molido, por lo general desaparecerá con un mezclado adicional. Si es resultado de la interacción cemento-aditivo, es posible que se requiera agua y mezclado adicionales para mitigar el problema. eso, ¿no? Falso fraguado. ¿Algunos de ustedes han preparado mezcla en una mezcladora alguna vez? ¿Han trabajado en una vaciada y han estado en la mezcladora preparando? A ver, ¿alguien de aquí? Sí, sí, sigue. Bien, José Luis. Entonces, esto se ve bastante, ¿no? Cuando tú echas, ¿qué es lo que primero que se echa a la mezcladora? Para preparar mezcla. ¿Qué es lo primero que se echa? Agua.
agua. Segundo, ¿qué se echa después? Arena. Cemento. Bravo. A ver, Arena. grava, arena o cemento. Arena. Grava. Grava. Eso es lo correcto, grava. Después, Arena. bien, Cemento y arena. cemento. Ya, tienes que echar cemento. O también podrías echar arena, ¿no? Pero a veces es mejor echar cemento. Y cuando se echa cemento y después arena, al principio se ve como si la mezcla le faltara agua. Ya los que han estado en la mezcladora tal vez se han fijado. Y el obrero a veces comete el error de meterle más agua. Pero empieza a dar vueltas, a mezclar un poco más. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que se ha excedido de agua, ¿no? Entonces lo mejor es que la mezcladora siga dando vueltas y eso se va a empezar a regular por sí solo. ¿Sí? Entonces a eso se le llama un falso fraguado o endurecimiento prematuro, que pudiera ser algo engañoso, ¿no? ¿Ya? Pero es cuestión de que esto empiece a funcionar mejor y bueno, ese efecto desaparece, ¿no? Ahora veamos lo que es el fraguado por compactación. Esto sí es muy común, ¿no? A ver, Michael, ¿puedes leerlo? Vargas. Ya. Fraguado por compactación. En ocasiones, en el manejo del cemento a granel, se encuentra que el cemento presenta cierta dificultad para fluir o que fluye mal. Este fraguado por compactación no tiene efecto sobre las propiedades del cemento para producir el hormigón. El problema suele ser la humedad, instalaciones de manejo inadecuadamente diseñadas o haber dejado que el cemento se asentara por demasiado tiempo sin moverlo. Eso, ¿no? Entonces el ambiente siempre tiene humedad, ¿ya? Y esa humedad influye en el cemento y este se empieza a hidratar. Y se puede notar esto cuando ya empieza a aparecer en el cemento terrones. ¿Sí? Se está empezando a formar terrones, aunque pequeñitos, y ya se puede empezar a percibir lo que es el fraguado por compactación. O sea que se lo ha dejado mucho tiempo y el cemento ha empezado a fraguar. Entonces es algo que puede ocurrir, ¿no? ¿Sí? Bien. La finura, ¿no? La finura influye decisivamente en la velocidad de las reacciones químicas, ya que tienen lugar durante el fraguado de principio a fin, ¿no? Ahora, fíjense, al entrar en contacto con el agua, los granos de cemento solo se hidratan en una profundidad de 1 micra. Por lo que dichos granos fueran muy gruesos, su rendimiento sería muy pequeño. Ahora ahí hay una ilustración que nos dice que si es muy grande, solamente se hidrata una parte y el resto no. Pero si es mucho más pequeño, entonces la parte de no hidratación también es mucho menor y eso contribuye a un buen funcionamiento. Así que la norma ASTM y la NB011 hablan de una finura mínima que tiene que tener el cemento, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un tamiz que se llama 600, que creo que, a ver, vamos a ver, no está aquí, pero que supuestamente tiene que pasar, ¿no?
Pero no siempre es posible tamizar el cemento, ¿no? Porque las propiedades eléctricas harían que se quede al tamiz. Así que se utiliza otro tipo de métodos para verificar la finura del cemento, ¿no? Hablemos de lo que es el método de la superficie específica del cemento mediante la permeabilidad al aire de Blaine. ¿Ya? Este es un método para calcular la finura del cemento, ¿ya? Porque siendo tan fino, tú empiezas a tamizar y las partículas eléctricamente se pegan al tamiz metálico y no baja nunca eso, ¿no? Sigue ahí, sigue ahí. O sea que es en vano, ¿no? Así que necesitas otro tipo de métodos para determinar la finura. Entonces, eso se hace mediante el área superficial, ¿sí? Las partículas de cemento, debido a su pequeño tamaño, no pueden caracterizarse por medio de tamices, ¿ya? Porque ya les explicó por qué. Se necesitan métodos diferentes para medir el tamaño de sus partículas, ¿no? Ahora, fíjense, el ensayo consiste en medir el tiempo en que una columna de agua desciende a una altura dada. Este método depende del flujo de aire a través de un lecho de cemento preparado en una celda del aparato. El flujo de aire es función del tamaño y número de poros, lo cual es función del tamaño de la partícula. Ahí está el permeámetro de Blaine, ¿sí? Entonces se introduce en esta parte y en esta parte que está arreglada se empieza a medir cuánto desciende las partículas. O sea, mide el asentamiento, ¿no? De las partículas. Y de esa forma podemos calcular sus tamaños. Se mide en unidades de metro cuadrado sobre kilogramo. Esto es más o menos, bueno, para que tengan una idea. No sé si han visto este método tradicional donde se coloca arena a una botella vacía de esas de Coca-Cola, ¿ya? Le ponen agua y empiezan a moverlo así, ¿ya? Tal vez alguien ha visto, lo colocas la botella en reposo y las partículas más pesadas se asientan inmediatamente. Con el tiempo, las demás partículas se van asentando y después de algunas horas, las partículas más livianas se van asentando. Y si tú observas detenidamente la botella, puedes notar los diferentes estratos de partículas que se han formado, ¿sí? Entonces, primero se asientan las más pesadas y después las más livianas. Y después de varias horas, las partículas más livianas recién se asientan y se ve claramente el color, ¿no? Que tienen estas. Entonces, es un método parecido. Tiene el mismo principio que mide los asentamientos, ¿no? Entonces, la idea es que acá tiene un filtro, ¿sí? Acá, que impide el paso de las partículas, pero sí permite el paso del agua. Entonces, aquí hay presión, ¿sí? Hay presión que está empujando al agua y aquí esto mantiene el nivel del agua y obliga a las partículas a sentarse, ¿ya? Entonces, usando este permeámetro se puede saber el tamaño de las partículas, ¿no? Aquí hay una tabla que más o menos nos dice estos valores que después se tienen que interpretar, ¿no? Pero no queremos ir a detalle, simplemente para nosotros es suficiente conocer la parte teórica, ¿no? De este asunto. Bien, entonces hagamos un repaso mental de lo que hemos visto. Entonces hemos hablado en primer lugar del cemento, ¿no? Tiene 4 componentes principales, ¿sí? ¿Dónde están esos? Ahí están, ¿no? Que son calizas, arcillas, yeso y óxido ferroso.
El óxido ferroso es un puente simplemente. Estos se muelen, sale polvo, se calcinan, de ahí se obtiene el clinker, se lo mezcla con yeso y otros aditivos, se los muele y de ahí sale el cemento. ¿Sí? Entonces, eso es la forma de la elaboración del cemento, ¿no? Que son silicatos, aluminatos, sílice y otro tipo de cosas, ¿no? Otro aspecto importante, haciendo un repaso, es el calor de hidratación. Entonces, el cemento tiende a desprender calor que por lo general en las obras comunes que se hacen no es ningún problema, pero pudieran haber obras más grandes donde sí pudiera ser un problema, ¿sí? Después hay el asunto del fraguado y el endurecido. A ver, ¿qué es el fraguado? A ver, ¿quién recuerda qué es el fraguado? A ver, Josué, ¿qué es el fraguado? ¿Te acuerdas? José García. ¿Qué es el fraguado? No se acuerda. A ver, Takeshi, ¿qué es el fraguado? ¿Te acuerdas? Bueno, eh, es el mezclado de los materiales, si no me equivoco. Te estás equivocando. Inge, es la pérdida de la plasticidad que sufre la pasta de cemento. Eso. Sí. Eso yo insisto, porque jóvenes, esto es la diferencia entre lo que es albañil y lo que es ingeniero, ¿ya? No estoy menospreciando a nadie, ¿ya? Pero esa es la diferencia. Fraguado es cualquier cosa para muchos, ¿no? Pero lo correcto, fraguado, es la pérdida de plasticidad del cemento, ¿no? ¿A las cuántas horas empieza el fraguado y a las cuántas horas termina? A los 4 horas, dije, y termina a los 7 horas. 4, Eso, muy bien. 7 horas. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Una mezcla no puede estar más de 2 o 3 horas sin colocarse. Tiene que colocarse cuanto antes. Porque si te pasas más de 2 horas, empieza a fraguar y es un problema. ¿Sí? Entonces, para evitar que eso pase, la mezcladora siempre tiene que estar dando vueltas, vueltas, ¿no? Y siempre tiene que vaciar. Imagínate que un mixer, ¿no? Está llevando mezcla y se pincha la llanta o algo le pasa y necesita mantenimiento. Entonces, ha llegado tarde y ¿qué tienes que averiguar para ver si esa mezcla sirve o no sirve? ¿Qué preguntarías? ¿Mm? Fraguado, ¿Cuánto tiempo va una segregación. mezclando? Eso. ¿A qué hora ha salido el mixer? Preguntas. Hora. ¿Qué hora ha salido? Y ahora, ¿qué hora está llegando? Y calculas. Entonces, si han pasado más de 3 horas, esa mezcla no sirve. ¿No ves? Hay que botar al río, donde sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas cositas son importantes, ¿no? Por eso estoy insistiendo, ¿no? Que ustedes aprendan. Y el endurecido empieza a partir de las 7 horas. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Para que ustedes puedan aprender esto. Bien, luego vamos a hablar acerca de la resistencia mecánica. Inge, tengo una pregunta. Dime, Rubén. Cuando tú obviamente contratas una mezcladora, una hormigonera más bien, ¿no? Si el cemento está en movimiento dentro de la hormigonera, eso no, o sea, ese tiempo no hace variar, o sea, no se No, toma en cuenta eso. no.
no, no, no. Digamos, está en movimiento, no puede estar más de 3 horas. ¿Sí? Ahora, Ah, Desde, el- si desde está la etapa de la preparación o sea, hay que tomar en cuenta entonces. desde la preparación. ¿Sí? Inge, Desde la una preparación. pregunta, Dime, otra Takechi. pregunta. Hablando de la mezcladora, ¿no es? ¿Cuánto tiempo debo retenerlo ahí? Por ejemplo, cuando es una mezcladora manual A lo con mucho, motor. a lo mucho Yo- tienes que retenerlo no Porque más. unos libros me decían que era unos 4 minutos, y no después se segregaba ya, se Sí, separaban las sí. partículas gruesas con las Eso finas. te No sé quería si... decir. A lo mucho tienes que dejarlo unos 5 minutos dando vueltas, ¿no? No más de eso, ¿ya? Bueno, Porque se segrega, ¿ya? Y eso es un problema. Entonces, cuando tal vez se ha roto el encofrado o algo ha pasado, a veces es mejor parar la mezcladora, ¿no? Parar la mezcladora y arreglar el encofrado, ponerle un poco de agua y volver a hacer dar vueltas, ¿no? Pero si ha pasado 2 horas o 3 horas, por compactación se empieza a fraguar también. O sea que sí o sí, cada cierto momento hay que hacerle dar vueltas un ratito y parar, ¿no? Para que no se segregue. Inge, entonces, si el hormigón llega por cualquier motivo, digamos, pasado los 4 horas, digamos, o 3 horas, hay que rechazar ese hormigón, sí o sí. Sí, tú tienes el deber, Rubén, de rechazar esa mezcla, porque tú vas a vaciar la mezcla, se va a beneficiar el que te está vendiendo porque te va a cobrar, ¿no? Pero vacías la mezcla, sacas cilindros y no cumple los cilindros. O aparecen cangrejeras, otro tipo de problemas en la mezcla, te van a hacer demoler a vos, ¿no ve? Porque no se arregla eso, ¿no? Inge, Dime, Inge, Jesús. ¿y no hay ningún aditivo para poder solucionar a las 3 horas, Inge, en el hormigón? Se ponen plastificantes. Cuando pasa algo en el mixer, se ha pinchado la llanta o ha pasado algo, el chofer tiene un aditivo plastificante y sabe cuánto debe colocar. Entonces sube a la betonera, le echa el aditivo plastificante y lo hace mover, lo hace mezclar, ¿no? Entonces el aditivo plastificante airea y le puede dar hasta 7 o 8 horas de vida útil todavía al concreto, ¿no? Dependiendo cuánto le pongas, ¿no? Entonces, para eso también sirven los aditivos. Eso vamos a hablar luego, ¿no? De los aditivos. Hay aditivos retardadores, plastificantes, aeradores y demás, ¿no? Que tienen esas funciones. Bien, ¿algo más, jóvenes? Inge, y la rotura de los cilindros, ¿en qué periodos de tiempo se hace? O sea, lo recomendable, ¿no? A partir de los 7 días, ¿sí? 3 días, Para, 3 días a veces se hace, pero es incierto. Con los cementos que tienen mucha puzolana es incierto. Es mejor hacer a partir de los 7 días y se hacen proyecciones, ¿ya? O se puede hacer después de los 28 días y se hacen proyecciones regresivas también. Pero el punto de referencia siempre es 28 días. Eso vamos a ver luego, ¿ya? Cuando hablemos de la puesta en obra. Bien, saquemos una evidencia, jóvenes, por favor, prendan sus cámaras.
Bien, jóvenes, quedamos acá. Nos vemos.